Pero quiero hablar de vos esta mañana. Redimidos, salvados, perdonados. Amén. ¿Cuánto tarda Dios en otorgarle la salvación a un pecador que se arrepiente? ¿Cómo? Al instante. Ahí está el crucificado al lado de Jesús y le dice, no te olvides de mí. Y Jesús, ¿qué le contestó? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto tiempo tarda Dios en perdonarle los pecados a una persona? En el instante. ¿Te das cuenta de lo que administras? ¿Te das cuenta? Una palabra que redime, que salva. Ahora, eso pasó contigo. En el momento que aceptaste a Jesús, Dios perdonó tus pecados. Los cargó sobre Cristo y perdonó tus pecados. ¿Qué te quedó? Bueno, sacarte muchas costumbres. Crecer en la palabra. Mirar a Cristo para vivir como Cristo y dejar de vivir como el diablo, porque vivías como el diablo. Entonces, este es el mensaje que administra la iglesia. Pero alguien que ya está salvado, y quiero que nadie sienta dudas, y algo que cuidamos muchísimo en este ministerio, es no cultivar la duda, sino cultivar la fe. Hay personas que el éxito de su ministerio está en asustar a los creyentes. Yo no te quiero asustar, quiero que tengas confianza que Dios ha perdonado tus pecados, que tu nombre está en el libro de la vida y que, bueno, las cosas que te limitan hay que superarlas. Prejuicios, temores. El domingo hacíamos mención, no sé cuántos pudieron volver a la grabación del mensaje y quienes volvieron se sintieron como mirándose a un espejo. Ahí estoy yo, esto es lo que me pasa. Cosas que no podemos decir que son pecados, pero es el peso que nos asedia. Falencias, influencias, errores, limitaciones. Cosas que no podemos decir que son pecados, sin embargo, nos están estorbando. Hay un caso en San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9, ¿no? Sí, estamos bien. Miro tantos pasajes y tengo tantos pasajes aquí que no quiero enredarme. Pero San Juan capítulo 9 nos cuenta que Jesús está pasando por un lugar y ve a un ciego y entonces los discípulos le hacen esta pregunta teológica. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Atribuían que la ceguera tenía que ver con una cuestión de pecado. Y se llevan la sorpresa, tal vez la misma sorpresa que te estés llevando vos ahora. Porque Jesús le dice, no es que pecó, ni este ni sus padres. Entonces, si la ceguera que tenía ese hombre no era ni por el pecado de sus padres, ni por el pecado de esa persona, ¿entonces qué? Algo que lo asediaba. ¿Cuántas limitaciones habrá tenido ese hombre por no poder ver? Ahora estoy seguro todos los que están aquí ven, ¿verdad? Entonces no es ceguera física, pero a veces tenemos una ceguera mental. ¿Viste cuando te explican 100 veces lo mismo y decís, no lo entiendo, no lo entiendo? Algo pasa que tu mente, que tiene la facultad de saberlo todo, y no estoy exagerando, porque Dios nos hizo como Él, pero la inteligencia del ser humano quedó cautiva por el pecado en el Edén. Tu mente tiene la facultad de entender sin límites. Sin embargo, hay detalles que nos explican, que nos explican, que nos explican. Y algo sucede y eso es algo que nos asedia. Lo que nos asedia es lo que nos limita, nos acorrala, nos frena, no nos deja desarrollar. Entonces, quiero hablarte esta mañana de esta situación, volviendo a lo mismo que estábamos hablando el domingo pasado y no lo voy a repetir porque tenés el contenido ahí en YouTube, en la grabación que envían nuestros hermanos, está la grabación y vamos a ganar tiempo, pero quiero hablarte de las cosas, de ese peso que nos limita. Claro, no tengo convicción de pecado
Porque no es pecado. Porque hasta el más incrédulo de los pecadores sabe que es pecado lo que hace. Aún el no convertido sabe distinguir entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero ¿qué tal cuando estamos convertidos? Sabemos que el Señor nos ama, que nos ha dado su Espíritu, que tenemos su palabra, sin embargo parece que tuviéramos los pies atados. Y esto es lo que dice Hebreos 12, versículo 1. Ser despojado del peso. Ya fuimos despojados del pecado por la sangre de Cristo, ¿o no? Fuiste limpiado por la sangre de Cristo. Y recordalo siempre, jamás olvidaré que tu sangre me limpió. Por eso ese coro, para grabarlo en el corazón, jamás olvides que la sangre de Cristo te ha limpiado. Pero de ahí en más, no te conformes. Ojo que el conformismo podría ser uno de los pesos que nos asedian, que nos acorralan. Entonces, quiero contarte algunas cosas a modo de testimonio, porque el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y vamos a ser sinceros, hay muchísimas personas que han conocido la verdad, tienen a Cristo en su corazón, tienen la palabra, pero no se muestran como libres. No viven como libres. Y la voluntad de Dios es que vivas en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces encontramos que hay una circunstancia, una realidad visible que choca con la verdad de Dios. Dios te hizo libre sin límites. Dios te hizo libre sin límites. Y uno parece que estuviera enfrascado. Entonces hoy vamos a hablar de manera que le tengas confianza al Espíritu Santo. Porque Cristo pagó por toda tu libertad y el Espíritu Santo vino para ministrarte en toda la libertad que tenés que adquirir. Entonces quiero animarte en esto, que centres tus ojos en la obra del Espíritu Santo, porque Él va a ayudarte a despojarte del peso que te asedia. Eso que te ata los pies y no te deja correr, y a veces no te deja levantar las manos. Entonces, más allá de que no estás en pecado, te pasa algo que no sabes lo que te pasa. Y una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano es no saber lo que le pasa. Pero no depende de este predicador que hoy te enteres, sino depende de que abras tu corazón para que el Espíritu Santo te revele. Y de ahí centres tu oración en un modo muy personal. Porque lo que nos ata, y que la verdad de Cristo tiene el poder de desatarnos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y la obra del Espíritu Santo es llevarnos a toda verdad respecto a Dios, toda verdad respecto a su palabra, pero toda verdad también respecto a nosotros mismos. Y la sorpresa cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida, en el corazón, en la mente de una persona, es que la persona diga, ¿cómo es que no conozco esto? Si soy el protagonista central, ¿cómo es que no me di cuenta? Entonces el Espíritu Santo va a abrirte los ojos para que logres ese cambio que tiene que venir. ¿Amén? Seguramente me habrán escuchado esto que voy a contarles, pero cuando fue aquella inundación, año 1986, aquí, no era el viejo Eduardo, era un apuesto muchacho de 31 años. Es más, ocurrió el día de mi cumpleaños. Tuvimos el culto de oración y yo me olvidé mi portafolio, y a la mañana siguiente, cuando vengo a buscar el portafolio al templo, me encuentro que las calles estaban cerradas, que había gente por todos lados y el agua hasta la puerta del templo. Y entonces muchos hermanos que el agua los sorprendió, tal vez hay hermanos aquí presentes que a la madrugada le empezaron a flotar los muebles, salieron corriendo y estaban en el templo. Hubo hermanos que les abrieron la puerta y teníamos todavía el templo viejito de calle Ecuador y estábamos alquilando uno sobre calle Esquiú. Los dos se tornaron en el lugar de alojamiento. Tomaron lo que pudieron y vinieron corriendo.
Evidentemente todo Empalme Granero estaba inundado. Y entonces, ¿qué hacer? ¡Qué desesperación! ¿Cómo es que nos vamos a quedar quietos? Vamos a hacer algo. Y una hermana me llama por teléfono y me dice, pastor, yo tengo un bote, se los presto, vénganlo a buscar. Y fuimos corriendo y trajimos el bote, con los remos. No íbamos a hacer carrera de bote ni nada de eso, pero vamos a donde están los hermanos, porque muchos estaban arriba de la terraza, con sus chicos, con lo que pudieron rescatar. Entonces, aunque sea de a uno, vamos a sacarlos de ahí arriba y vamos a traerlos. Y me subí al bote, con mi hermano y con otro de los obreros, valientes los tres, musculosos así para remar. Y habremos remado 50 metros para adentro y me di cuenta que no podía seguir ni un metro más. Me sentí indefenso, vulnerable. Entonces le dije a los otros dos muy comprensivos, muchachos, sigan ustedes. Venía saliendo un camión con el agua hasta la altura de la caja, nos acercamos, le hice seña al hombre y me tiré arriba de la caja del camión y me fui. Ahora imagínense cómo me sentía, era el pastor que tenía que ir a socorrer a sus ovejas que estaban por ahí. Y era el más miedoso de todos. No lo podía comprender. ¿Qué me pasa? Bueno, siempre que se habló de inundación, me invadió un sentimiento que me neutralizaba, me limitaba. Bueno, tuvimos todo lo que pudimos hacer por los hermanos en aquel tiempo. Años después fue aquella inundación en la ciudad de Santa Fe, algunos de ustedes lo deben recordar, muy parecida. Y aquí armamos grupos de hermanos para ir a trabajar. Máquinas, herramientas, ropa, comida, y allí fuimos. Pero antes de ir me ocurrió algo. Estaba orando, pidiendo al Señor sabiduría para cómo hacer, cómo organizar los grupos, porque de nuestra iglesia durante 3 meses hubo hermanos permanentemente yendo a servir a otros ahí en Santa Fe. Pero yo estaba orando y me invadía lo mismo que me invadió cuando me subí al bote. No estaba en el agua, estaba en mi casa. Estaba orando a solas con el Señor, pero me invadía lo mismo. Entonces le dije al Señor, vas a tener que hacer algo conmigo, porque yo voy a ir allá para consolar a aquella gente, pero ellos me van a tener que consolar a mí, porque yo me siento desesperado cuando se trata de una inundación. Y el Señor hizo algo conmigo, me retrocedió la película. Y yo pude entender tantas cosas que les había escuchado a mis hermanos, tantas cosas que estaban las evidencias en mi casa, que le había escuchado a mis tíos, pero no estaba en esta memoria. Yo no me acordaba. Yo tenía poquito más de 1 año cuando mi familia estuvo en una inundación. Mi papá era administrador de un campo. La casa donde él estaba con toda la familia y por supuesto las máquinas y los galpones para trabajar la tierra, él estaba encargado de ese campo, estaba en una hondonada y cuando el arroyo que estaba más alto se desbordó, el agua vino sobre la hondonada. Así que cargó con mis hermanos mayores que tendrían 12, 13 años, lo más rápido que pudieron, cargaron todo en un acopladito de 4 ruedas que papá tenía, la ropa, la comida, los juguetes, todo lo que se pudo cargar con la desesperación porque el agua iba a cubrir todo el lugar donde estábamos, y un pequeño jeep, de aquellos jeep guerreros que ahora se utilizan para andar en la arena, esas cosas, pero era la herramienta de trabajo de mi papá. Enganchó el acopladito con todo lo que se pudo cargar y la familia. Y cuando Dios me retrocede la película, me muestra, yo estoy a upa de mi mamá y mi hermano en el otro brazo y mi mamá a los gritos, porque los vecinos le habían dicho, mire, Codañone, el agua se llevó a las maderas del puente y no había manera de salir sin cruzar el puente. Y yo escuché cuando mis tíos le decían, qué loco que fuiste, menos mal que te salió bien, pudiste haber matado a toda tu familia. Así que papá llegó
con sus 7 hijos, yo era el más chico en aquel tiempo, y encaró el puente y lo cruzó. Con mi mamá a los gritos, desesperada, porque podíamos caer al canal, al torrente de agua. Y entonces empecé a entender qué me pasaba. ¿Por qué ver la inundación? ¿Por qué meterme en el agua? Me hacía sentir como un niño, como un bebé indefenso. Así que le pedí al Señor que trabaje conmigo, porque me limitaba en mi servicio a los hermanos. Me limitaba para poder socorrer a otros. Luego, hace poquito, tuve de visita a mi hermana, la más chica de mis hermanas, que es mayor que yo. Mi hermana tendría 8 o 9 años. Y ella se acordaba absolutamente todo y me dice algo que vos no sabés, es que el chip con todos nosotros pasó, pero el acoplado no. Se dio vuelta, cayó todo al canal. La ropa, la comida, los juguetes, muebles, todo. Y se los llevó a la corriente. Algunas cosas se recuperaron y a mí me llamaba la atención en casa los muebles que tenían toda la madera despegada y me decían que fue de la inundación. Y a mis tíos diciéndole a mi papá, qué loco que fuiste, menos mal que te salió bien, pudiste haber matado a toda tu familia. Entonces imagínese usted el sentimiento que le puede quedar a un niño que se siente indefenso, amparado por los brazos de su mamá, pero gritando desesperada porque pudo haber sido nuestro último momento de vida. Eso me tuvo limitado mucho tiempo. Por las dudas, mejor que no haya ninguna inundación. No tengo dramas con la ducha, con el fuentón, no tengo problema, me baño, no voy a la playa, me meto en el agua, pero aquella impresión estaba un peso que me acorralaba. Un peso que me acorralaba. Y los hermanos hubieran anhelado que el pastor apareciera ahí en un bote y le dijera, te bendigo en el nombre del Señor. No, los mandé a otros, vayan ustedes. Porque esto me estaba asediando, acorralando. No era una cuestión de pecado, era una memoria adentro de uno que uno no la tiene presente y no lo sabe. Y yo descubrí que Dios empezó a trabajar conmigo. Así que cuando fui a Santa Fe, pude servir. Me dediqué especialmente a rehabilitar las cocinas que habían estado debajo del agua. ¿Recordás? Llevamos guantes, máscara, qué sé yo, todo, porque no había que tocar. Porque al segundo día estábamos soplando los caños y con la boca va a sacar el agua de adentro. Le perdimos el miedo a todo y pudimos servir, pero me limitaba en el servicio, en el socorrer a otros, me invalidaba aquella experiencia. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que el Espíritu Santo es poderoso para decirte qué te pasó, no para que sigas llorando toda la vida, sino para sanarte. Para sanarte. Hubo personas que vivieron en el vientre de su madre el intento de aborto. Y los ignorantes de los grandes pensaban que la criatura ahí adentro no se enteraba. No, se entera de todo. Si no, mire, cuando María visita a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, María está recién embarazada y Elizabeth está de 7 meses. Juan el Bautista en la panza de su madre estaba saltando. Estaba reflejando esa reacción gloriosa. El Señor de señores, el Rey de reyes, el Salvador del mundo, estaba allá dentro de la panza de la tía. La tía todavía de pronto no estaba enterada. Mire si percibe el bebé, mire si percibe. Entonces hay personas que llevan miedos, fobias, que parecieran no tener explicación. Y a veces personas grandes, robustas, pero son acorralados y parecen un niño indefenso.
Entonces, de esto quiero hablarte porque te limita en el servicio, te va a limitar en la salud. Muchas personas, sus fobias, sus, ¿cómo se llama esas reacciones que aparecen? Alergias. No tienen una raíz biológica, por eso el médico que te atiende no te entiende. Te hace todos los análisis, todos los exámenes y no entiende qué te pasa, pero vos con la alergia no podés. Entonces, el médico divino sabe qué hacer contigo. Y esta palabra que va a seguir siendo ministrada estos días es para que seas sano, para que seas libre. Un caso de una joven que tenía problemas con la obesidad, su salud estaba en riesgo, estaba en peligro, todos los tratamientos, todas las atenciones, y ella decía, ¿y qué quieren conmigo? Mira mi familia. Eran todos rellenitos, pero ninguno como ella, que por el grado de obesidad que tenía estaba en riesgo su vida. Y ella decía, y yo vengo de una familia que son todos gorditos. Y entonces, por esas cosas que Dios hace, sus padres tuvieron una foto de los verdaderos padres de esa chica. Y ella tuvo que enterarse que era adoptada. Y cuando vio la foto de sus padres, los dos eran delgaditos. Ella había asumido algo que no era original. Y debió ser sanada, primero ser sanada su alma. Imagínese cuando sus padres la abandonaron de niña, cuántos sentimientos, cuánta herida en su corazón, en su memoria, cuánto eso pudo haber golpeado adentro de esa joven. Y ella asumió el entorno donde se sintió amada. Y la limitaba en su salud. Otro caso que recuerdo, por eso el mensaje es el mismo, pero testimonios. No sé cuántos de ustedes conocieron al pastor Guillermo Prein. Un grandote así, rubio, tiene unos ojos que parecen que le sale fuego. Guillermo tiene una personalidad muy fuerte. Y un día llega a su iglesia un hombre con la esposa, ella descendiente de europeos también, unos ojos celestes penetrantes, y vienen a pedirle oración porque esta señora tenía un problema en su salud y que no se lo podían descubrir, ya había pasado la atención de los psicólogos, de los psiquiatras, de los médicos. Así que vino para buscar socorro en el Señor. Y entonces el pastor Guillermo le habló lo que tenemos que decirle a la gente: tenés que aceptar a Jesús como tu Salvador. Toma la decisión, el Señor va a perdonarte, va a libertarte. Y entonces llega el momento de hacer la oración, esa oración que hacemos con la persona que se entrega a Cristo, y el pastor Guillermo le dice: cierre sus ojos y ore conmigo. Y se pone a orar y la mira, y la mujer lo está mirando. Y bueno, si no lo conoce a Guillermo, con esto se lo aclaro. Guillermo no es Eduardo. Y detiene su oración y le dice: le dije que cierre los ojos. Y la mujer le dice: no puedo. ¿Cómo que no puede? Y el esposo le dice: sí, pastor, nunca cierra los ojos. ¡Epa! Y me contaba, y se me quedé mirándola. Unos ojos azules penetrantes, parecían que eran dos bolitas de vidrio. No parpadeaba. Dice: cuando vos mirás por un minuto fijo a una persona que no parpadea, parece una eternidad. Un minuto se te hace una eternidad cuando le estás mirando. Y cuando está mirando, y él, con una personalidad muy fuerte, le estaba esperando que la mujer parpadeara. Y no parpadeaba. Pero en ese instante el Espíritu Santo le habla al corazón del pastor. Y se detiene y le dice: usted estuvo al lado de una persona muerta. Y ella hace un poco de memoria y le dice: no. Bueno, venía de familia europea, probablemente pudo haber estado en la guerra mundial.
pudo haber visto tantas cosas que se ven en la guerra. ¿No vio personas morir? No, no. ¿No estuvo en un accidente? No. ¿No estuvo internada en algún lugar donde la persona que estaba en la cama de al lado murió? No, no. Y se queda mirándola otra vez. Y la mujer rompe en llantos. Y más que llantos, alaridos. Y el esposo se asusta y el pastor le dice, quédese tranquilo, el Espíritu Santo está orando. Y cuando se logra calmar, que pasó un momento, cuando el pastor me contaba esto, te traspasa el alma. Cuando él me contaba esto, a él también le traspasaba el alma esa experiencia. Y cuando logra calmarse le dice, pastor, yo era gemela y mi hermano murió el día antes del parto. Mi hermano gemelo, evidentemente, había estado pegada con una persona que había muerto. Una mujer con capacidad, con preparación, inteligente, de buena familia, pero el peso que la asediaba, la tenía acorralada, porque ella hasta dormía con los ojos abiertos. Se quedaba leyendo un libro hasta que el libro se le caía en la cara y el esposo le dice, sí, pastor, no cierra los ojos, yo miro por debajo del libro y tiene los ojos abiertos. Pero eso que a ella le pasaba respondía a algo que nadie lo iba a entender, excepto el Espíritu de Dios. Quiero que le tengas confianza. Cuando tenés que ir al médico vas a buscar al especialista, al que más confianza le tienen todos, al que te recomendaron. Vas a buscar tener confianza. Bueno, quiero decirte que no hay nadie a quien podés tenerle confianza como al Espíritu Santo. Él va a librarte del peso que te asedia. Cosas como estas, tan fuertes, van a afectar tu identidad. Esas cosas que nos detienen, ¿cuántos problemas le causa a una persona tener inseguridad en cuanto a su identidad? Recuerden que en el desierto fue lo primero que atacó el diablo a Jesús. Si eres hijo de Dios. ¿Vos estás muy creído que sos hijo de Dios? Vino a sembrarle la duda respecto a su identidad. Con Jesús en el desierto. Y a veces lo hace contigo. ¿Y desde cuándo te crees vos tan buen cristiano? ¿Y desde cuándo te crees vos? Decile, desde que Cristo me recibió, desde que entregué mi vida a Cristo. Más allá del sentimiento que vos tengas, quiero que sepas que Dios nunca te abandonó. Quiero que sepas que el Señor te recibió y te ama. Más allá de todos los conflictos que puedas tener. Este caso y último testimonio, porque conozco tantos testimonios de esta naturaleza, es de una joven, excelente piba, estudiante, inteligente, vivía con su mamá y con su tía en la capital federal. Se convierte a Cristo en la iglesia de pastores conocidos nuestros, muy amigos, muy queridos. Es más, la pastora de esa iglesia es tu hermana. Nació aquí, fue en el mismo altar donde ella se consagró, está sirviendo al Señor en una de las iglesias más grandes, numéricamente más grandes en la capital. Pero esta joven se convierte y sus líderes, ayudándola a crecer, se daban cuenta que ella chocaba con un problema de identidad, una seguridad en su identidad que parecía no tener razón. Pero recibe el bautismo del Espíritu Santo, el Señor la llena y el Espíritu trae luz e ilumina dentro de ella. Y ese día se le abren los ojos. Y llega a su casa y saluda con todo el amor a su mamá y a su tía como siempre, pero le dice, tía, ahora ya sé que no sos mi tía, vos sos mi mamá. Y a quien siempre había sido su mamá le dice, ahora yo sé que vos sos mi tía. Y ellas se quedan pasmadas. Dice, ¿quién te lo contó? Porque ellas se habían venido del pueblito, de una provincia lejana, cuando quedó embarazada la tía soltera.
Supuestamente la mamá era viuda, así que la viuda con su hermana se mudaron a la capital donde nadie los conocía y su hija nunca se iba a enterar. Pero con Dios las cosas ocultas no caminan. Si es pecado, no camina. Y si es algo que te inhibe y te destruye, tampoco. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y la obra del Espíritu Santo es llevarte a toda verdad. Porque el no manejar la verdad personal hace que dudemos de la verdad divina. Hace que dudemos de la verdad de Dios, pero en realidad lo tenemos en que no conocemos las verdades nuestras. Y entonces siguió amando ahora a quien era su tía, a quien era su mamá, y su vida consagrada en el Señor brilló en el altar sirviendo a Cristo con todas sus fuerzas. Un problema de identidad. No se va a enterar, que nunca lo sepa, pero de última había una mentira detrás y el Señor le hizo libre. Yo no sé qué será la situación personal que vos estás pasando. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo supera todas las ciencias. Supera todas las ciencias. Por eso me llama la atención y me encanta cuando veo personas de ciencia que le creen al Señor, que le creen a su palabra y se dan cuenta que lo que dice la Escritura tiene todo el fundamento. Por eso les contaba de ese hombre que no creía en el hablar en lenguas, no creía en la llenura del Espíritu Santo, pero sincero. Él estaba frenado, pero fue sincero y Dios le abrió los ojos, le abrió el entendimiento y él se dedicó a explicarle a los demás no solamente la importancia de ser llenos del Espíritu en la vida espiritual, sino también en la vida física, biológica. Cómo nuestro cuerpo recibe ministración del cielo cuando hablas en lenguas. Para ser libres del pecado, que es pecado, y lo distinguimos enseguida, tiene olor a azufre, viene del infierno. Pero otras cosas que no podemos decir que son pecado. Son cosas que la gente vivió y que no las sabe. Y algunos, sabiéndolo, desarrollaron una coraza. No, a mí no me hace nada. Todas las que vi, pero las superé todas. Pero cuando te das cuenta que te frena, te das cuenta que no te podés brindar, te das cuenta que le tenés sospecha y miedo a todos, evidentemente no la superaste. Te quedaron sensaciones de inseguridad que no le podés tener confianza a nadie. Y a veces uno cae en el errores que con los pastores suele suceder en modo muy frecuente, porque la gente a veces nos ve como los padres. Y no hace mucho tiempo atrás, en una charla por teléfono, una mujer me estaba diciendo, es que para mí vos fuiste mi padre. Y yo dije, qué honor, hasta que me dijo las realidades con el padre. Y dije, no es ningún honor. Porque me estaba reclamando, porque según lo que ella explicaba, yo era tan importante como su propio padre, pero cuando siguió hablando dijo, tengo la nariz deformada por los golpes que me pegó mi padre, y entró a contar todo lo que le pasó con el padre, entonces dije, no es ningún honor. ¿Qué estaba haciendo? Me estaba atribuyendo a mí las cosas que le habían pasado. Y en la vida espiritual de muchos creyentes sucede que tienen cierto prejuicio con sus líderes, tienen cierto prejuicio con sus pastores. Y no tiene nada que ver esa persona, no tiene nada que ver ese hombre, no tiene nada que ver esa mujer. Es una sombra que está ahí adentro y quiere al Espíritu Santo hoy en este día, que dale permiso, dale lugar, que la luz del Espíritu Santo te libere de todo eso. Porque eso es lo que el Señor quiere hacer. Y es en la presencia de Dios donde el corazón es sanado, donde la aflicción es quitada. El Espíritu de Dios está aquí para esto, para sanar, para libertar. Por eso pedí a los hermanos, vamos a enfocarnos en la oración, vamos a echar afuera al diablo.
Vamos a renunciar a todo lo que sea pecado y arrojarlo afuera, pero vamos a orar por la sanidad de los hermanos, por distintas situaciones que viven los seres humanos, las personas, los creyentes. Pero el Espíritu de Dios tiene la facultad, toda la facultad, para obrar en ti. Sí puedes cerrar los ojos, ¿verdad? ¿No será como aquella mujer que no podía cerrar los ojos? Sí. Cerrar los ojos para hablar con el Señor, que sea un momento de privacidad, de intimidad, de diálogo con Él. Me acordaba de tantos coros estos días, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y esto es lo que hace el Señor. Por eso quienes miran de afuera no pueden entender qué pasa dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que cambia la vida de las personas? Ese es el encuentro con el Señor. Es el encuentro con la palabra de Dios. Por esto Jesús dijo, el Espíritu me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón. Gente que llevan el quebranto por adentro. Gente que tienen miles de conflictos. Gente que no logra superar muchas crisis. Pero el Señor quiere sanarte. Tengas la edad que tengas. Si fue la impresión por una inundación, si fue algún tipo de trauma en tu crianza, si fue el terror de un accidente. Oía en una ocasión la experiencia de un hombre que quedó atrapado debajo de una máquina. Horas allí sin saber si iba a poder sobrevivir. Personas cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, pasaron hasta 24 horas allí, bajo los escombros, sin saber si iban a poder vivir. Y pienso, ¿cómo el terror habrá golpeado sus almas? Pero en Cristo está el poder para sanar. Quiero que le digas a las personas que conoces que Cristo tiene el poder para sanarlos. Quiero que te digas a ti mismo, el Espíritu Santo tiene el poder para sanarte. Él está aquí para hacer esta obra. Fuese lo que fuese que hayas vivido, esto es la restauración que mencionamos una y otra vez, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A saber que Dios es ese Padre que nunca le falló a nadie. A saber que Él envió a Jesús para redimirnos y salvarnos. Y pagó el precio. Y tras haber pagado el precio envió al Espíritu Santo, el consejero divino, para liberarte del peso que te asedia. Una sierva del Señor muy querida, un día, con mucha confianza porque la conocía desde niñita, me dijo, ¿sabes, pastor? Yo no sé qué pasa conmigo. Yo le creo al Señor, yo amo al Señor, pero hay decisiones en la vida que me limitan. Pasos que, cuando son pasos definitivos, me vuelvo atrás y por eso sus noviazgos fracasaban. Me dijo, no sé qué pasa conmigo. Y yo tuve que decirle, yo tampoco sé. Pero sí sé que el Señor puede hacer la obra. Y oramos una y otra vez. Y tuve el honor de casarla. Y me da tanta alegría cuando veo su familia y su ministerio. Porque ese peso, ese obstáculo, ese estorbo que frenaba sus decisiones, fue quitado del medio. Esto quiere hacer el Señor contigo.